Bueno, nos encontramos en Fianzas y Crédito con Santiago Senier y Agustín Jiménez en las nuevas oficinas recién inauguradas, tengo entendido. ¿Ustedes me dirán? Sí, ¿qué tal, Delia? Gracias por la visita. Sos de las primeras que están visitando la oficina nueva. La verdad que estamos muy contentos. Nos mudamos durante el mes de diciembre, los últimos toques se terminaron haciendo los primeros días de enero. Así que nada, con una oficina muy luminosa, con una vista muy linda, muy cerca de donde estábamos antes también, y con una distribución muy cómoda que nos va a permitir también poder encarar el nuevo esquema de trabajo que tenemos, de lo cual ya seguramente hablaremos después con este tema de la pandemia. Ya apuntamos a hacer un esquema mixto de trabajo entre el home office y lo presencial, así que estas oficinas reunían todas las condiciones que necesitamos. Es decir, ¿van a seguir mitad y mitad o un porcentaje de home office y un porcentaje de presencial? Sí, un poco es la idea, Delia. Nos agarró la pandemia ya con un mercado que venía así medianamente digitalizado y se aceleraron un montón de procesos. Esa es la parte positiva, que se pudo seguir trabajando sin ningún problema. Y encontrándonos con este esquema de teletrabajo, como mencionaba Agustín, nos vimos también la necesidad de optimizar un poco más los metros cuadrados. Veníamos de una oficina de cerca de 800 metros y la idea, un poco con la idea de continuar con el teletrabajo, es que decidimos elegir un espacio donde se pueda optimizar mejor los metros cuadrados. Tiene más luz, es un edificio de misma categoría, es decir, tratar de mantener la misma imagen ante los clientes, por supuesto, y productores y brokers, pero sí ser más eficientes en la utilización de metros, un poco con esta idea de un sistema híbrido de teletrabajo presencial de acá a futuro. ¿Y cómo los agarró el teletrabajo, digamos, en cuanto a la tecnología? Viste que hubo muchas empresas que les faltaba ayornarse y fue complicado porque tuvieron que hacerlo muy rápido. Sí, por suerte nosotros ya veníamos haciendo como un esquema de teletrabajo rotativo los viernes más que nada, como que veníamos preparándonos, no preparándonos para esto, porque esto fue totalmente imprevisto, ¿no? Pero veníamos haciendo ya un esquema mixto para algunos sectores y eso la verdad que fue buenísimo, porque ya nos agarró con un poquito de gimnasia con el tema. Y bueno, igual, gracias a Dios, esto también nos consideramos muy afortunados. El equipo de IT y los sistemas, todo lo que teníamos armado, respondió a la perfección. De un día para otro dejamos de venir, bueno, con la famosa confinamiento de marzo del año pasado, y no tuvimos ni un día sin operar. O sea, pudimos mantener el nivel de operación, de producción, de respuesta al cliente, más allá de que costó al principio obviamente acomodarse un poco. Veníamos de un mercado que más del 50% de las pólizas eran físicas, entregadas físicas en papel. De golpe hubo que hacer todo un cambio cultural que costó mucho, y costó mucho más que nada en los beneficiarios, no en los asegurados de la póliza, que son quienes la reciben. Poder explicar, bueno, los productores también. ¿Y los productores se adaptaron fácilmente? Sí, los productores se adaptaron muy bien. Yo creo que fue una concertación, si querés, entre beneficiarios que aceptaron esta nueva modalidad, que estaba prevista por la ley, que es el documento digital. Sí, pero no se hacía. Pero todavía no era práctica corriente. Productores y clientes y el equipo de la compañía, que supo adaptarse a esta nueva realidad. Entre esas tres patas se pudo construir este mercado que a partir del aislamiento se digitalizó todo, y la verdad que fue muy bueno, porque nos permitió a las compañías seguir dando el servicio, a los beneficiarios seguir aceptando pólizas, a los productores seguir trabajando los seguros de caución, con lo cual esa adaptación fue una ocasión ganadora para todos. Claro, ¿y qué pasó con respecto a la producción? ¿Viste? Porque, digamos, uno esperaba una proyección para el 2020 y cambió absolutamente todo. ¿Qué le pasó al seguro de caución, teniendo en cuenta que dependemos mucho de la obra pública, del tema del comercio exterior? ¿Qué pasó? Sí. Bueno, ese tema obviamente que impactó fuerte. El año pasado nosotros habíamos arrancado con unas proyecciones que habíamos hecho a fines del 2019 y principios del 2020, que tuvimos que rever, obviamente, porque fue un golpe a la economía en general, ¿no? Durísimo. Ahora es como que el tiempo ya pasó casi un año de todo esto, y uno capaz se fue olvidando del miedo y de lo que generó todo esto económicamente al principio, porque la verdad uno no sabía cómo iba a evolucionar. Y bueno, y la economía sufrió una caída muy grande, y el seguro de caución también bajó mucho al principio. Me acuerdo por lo menos los primeros 2 meses, bajó mucho el volumen de pólizas diarias, que es un poco el parámetro que nosotros tenemos para saber cómo está el nivel de actividad. Y después de los primeros 2 meses fue retomando de a poquito hasta recuperar, creo, a fin de año casi niveles prepandemia o ahí cerquita, en cantidad de pólizas por día hablo, ¿no? Entonces, bueno,
hubo un bajón que después se terminó recuperando y creo que eso lo vivimos todo el mercado. Nosotros somos un poco... Hubo como un proceso de adaptación que Sí. después a la última parte del año Sí. se empezó a pseudo normalizar, si se puede decir, ¿no? Pero sí, generación de negocios nuevos, como decía Agustín, claramente se vio resentida porque... Y los negocios grandes me refiero, ¿no? Porque... Sí, Caución tiene esa bondad que de repente se presentan determinados negocios que te cambian bastante la aguja, que son de mucha, por ahí mucha exposición, de mucho volumen y que aparecen cada tanto y que te cambian, pero digamos que la generación de negocio nuevo se perdió como Claro. consecuencia de la contracción económica y bueno, hay que ver qué pasa durante el 2021. Lo que ayudó fue una refacturación que se fue en algunos casos emparejando con los nuevos precios como consecuencia de la inflación o los nuevos contratos se ajustaban a la inflación y las emisiones en dólares. Eso te dio que el volumen total de producción para la compañía y para el mercado general fue aceptable. No fue un año, No fue bueno, no. pero no fue catastrófico, exactamente. Ahora, el gran dilema está en dónde va a estar la generación de negocios nuevos. El Estado, cuánto va a invertir en obra pública y cuándo se puede lograr una inversión privada, que es lo que motoriza también. ¿Y ustedes qué visualizan nuestro respecto de nuevos negocios en cuanto a lo que tenga que ver con el Estado y lo privado también, ¿no? No, y para este 2021 esperábamos una especie de rebote, porque cuando hay una caída tan fuerte también hay un rebote natural, pero estamos viendo que el rebote no va a ser tan fuerte como esperábamos quizás a fines del año pasado, porque vemos que el COVID todavía está muy presente, que las vacunas están llegando, pero que no son la solución mágica que todos esperábamos en un momento. Entonces vemos que este tema de trabajo, de teletrabajo y de actividad semiparada va a continuar por un par de Es meses como más. decían de la pipa de Nike, ¿no? El crecimiento es asimétrico, o sea, se cae fuerte y se crece. Se cree. De hecho, las estimaciones del FMI hace un par de días fue que la Argentina va a tardar 3 años en recuperar el PBI prepandémico, con lo cual eso ya te habla de que lo lento que va a ser el proceso de recuperación y que las expectativas tienen que estar acomodadas a este nuevo escenario, que es un acomodamiento lento, paulatino, con un proceso de vacunación que va a llevar muchísimo más tiempo del que creíamos y con empresas, especialmente un entramado de empresas medianas que van a seguir necesitando ayuda, asistencia del Estado para poder continuar, para no tener que cerrar las puertas como muchas de las empresas que pasó Claro. durante el año 2020, con lo cual va a ser un 2021 de mucha adaptación y de a ver cómo se amalgaman estas medidas del gobierno con la capacidad de supervivencia que tienen Claro, las que empresas. tampoco sabemos las hasta pymes. qué punto el gobierno puede seguir asistiendo o Exactamente, ayudando a las empresas, exactamente. ¿viste? Que Hasta ahora, la verdad que la asistencia se vio porque las Sí. empresas han aguantado la siniestralidad, que era uno de los factores que nos asustaba mucho Ese tema es respecto al año fundamental. pasado. Por ahora viene muy tranquila, muy bien. El año pasado fue un año de baja siniestralidad, contrariamente a lo que hubiéramos pensado al Sí. principio cuando estalló todo esto. Esperemos que, bueno, las empresas también en Argentina están muy acostumbradas a sobrevivir, ¿no? Y a arreglárselas y a tratar de... siempre tenemos crisis. Y hay vocación también en las crisis, vocación de conciliación entre las partes de los contratos, ¿no? Que también es un poco lo que se termina pasando, lo que termina ocurriendo en este tipo de situaciones. Terminan renegociando los contratos, terminan poniéndose de acuerdo con mayores costos o compartiendo el esfuerzo compartido, que Claro. también primó mucho en la crisis del 2001, ¿no? Sí. Así que bueno, por ahora estamos en ese sentido contentos con el comportamiento. Esperemos, toco madera, perdón, la superstición que continúe así y que esta vocación conciliadora siga Claro. adelante. Bueno, ustedes están, si no me equivoco, primeros en el ranking Así es. de la Sí. Super. Mm. Este año pensaban crecer aún más, me imagino, para el 2021. Sí, uno previo siempre- me refiero previo a la pandemia. Sí. Es decir, el 2021 pensaban en un crecimiento mucho mayor. Sí. Sí. ¿Que se podrá dar el año siguiente? En el 2022. ¿O estamos muy pronto Estamos para muy lejos para hablar de 2022. Yo te diría, esto se va viendo más ¿Pero a corto todo plazo. tiene que ver con la pandemia o Y tiene que en ver...? gran parte sí, yo creo, porque Sí. la contracción económica que te genera la pandemia y que el día de mañana se va a disipar cuando aparezca la vacuna y todos estén inmunizados y las empresas puedan volver a prestar servicios normalmente, y eso estamos Claro. hablando Sí. de acá un escenario. Y Argentina es un país que ya venía Claro. venía golpeado de un par de Venía años de devaluaciones grandes. O sea, fue un país donde la pandemia capaz le pegó un poco más fuerte que a otros donde venían capaz más estables o con moneda dura o con economías creciendo fuerte. O sea, Argentina siempre está más vulnerable a este tipo de golpes. Y 2021 creo que un poquito de recuperación podemos llegar a ver, pero bueno, ojalá que en 2022 ya sea mayor eso, ¿no? Sí. O por lo menos que sea una cosa del pasado Claro. la pandemia en sí. Después tendremos otros desafíos en otras áreas, ¿no? Pero lo que Y sea. el comercio exterior, porque también afecta el tema este de que uno no pueda viajar
y que también se limite Sí, todo las lo que es, importaciones y las, ¿no? sí, Se limita sí, eso sí. mucho. En Sí, las garantías aduaneras. la actividad económica en sí cuando baja, también bajan las importaciones Claro. porque hay menos producción. Caución específicamente, ¿no? Está todo ligado. Caución siente enseguida el impacto de la caída de la actividad, porque golpea por el lado de aduanero y por el Claro, lado de de la inversión obra. de obra pública y Claro, privada. y Nosotros privada. en la cartera tenemos industrias tan disímiles como puede ser autopartistas, servicios hospitalarios, Energía construcción, también. energía, turismo, Claro. gastronomía. Bueno, turismo. O sea, todo lo que está en primera línea de la pandemia, que es todo lo que tiene que ver con el turismo, con hotelería, Hotelerías. con empresas aéreas, aerolíneas comerciales y demás, por supuesto que fueron las primeras que recibieron el golpe y eso se vio reflejada en el volumen que podían tener de operaciones. Que no son, por suerte, no son caución. grandes consumidores de caución. No son tan esos grandes. rubros. Claro, es cierto. Entonces no nos pegó tanto por ese lado. Bueno, tengo que preguntar, yo sé que no es el fuerte de ustedes, pero los seguros de alquileres, que muchas compañías se volcaron a suscribir este riesgo. ¿Ustedes cómo están en Nosotros este momento? lo venimos haciendo, hacemos alquileres comerciales Sí. desde siempre y alquileres de vivienda siempre tuvimos mirando, al principio no lo hicimos y los últimos años lo estuvimos replanteando, estuvimos con algunas ideas y de hecho tenemos un convenio con la plataforma Alquilando, que ellos nos tienen como una de las opciones para ofrecer garantías a sus clientes y de hecho hacemos bastantes operaciones con ellos. Lo que sí no estamos haciéndolo masivamente y justo cuando estábamos quizás con alguna idea de hacerlo, vino todo esto de la pandemia el año pasado y ahí lo charlamos y consideramos que no era el escenario propicio para empezar a hacerlos porque bueno, todo esto genera también mucha pérdida de trabajo, ¿no? Claro. Los alquileres se pueden complicar, Mora. moras en los alquileres, Claro. están todos los alquileres intervenidos por el gobierno Exacto. con la prohibición de indexación y de desalojos. Entonces, bueno, vimos que la cosa venía complicada y No era el momento. hacerlo masivamente quizás en un futuro lo evaluaremos nuevamente. Y el otro tema que me interesa saber es el tema de la cobranza, porque viste que todos sabemos, bueno, los que estamos en caución sabemos que no se anula la póliza aún, Es el talón de Aquiles del mercado. aunque esté impaga. ¿Qué pasó? Empezó como un gran desafío, como decía Gus antes, al inicio de la pandemia fue uno de los grandes interrogantes, las empresas lo primero que hace relegar es el pago de la póliza de caución, que como vos bien Claro. sabés, no se cae como consecuencia de la falta de pago. También tenemos una relación muy fluida, tenemos un muy buen equipo de cobranzas que está dentro del equipo comercial y por otro lado hay una fluidez y un conocimiento de las carteras con los brokers y con los productores que te lleva a que haya una buena inercia de cobranzas. En nuestro negocio se cobra, vos sabés muy bien, no solo los negocios nuevos, sino las refacturaciones. Al principio, si querés, recibimos un poco el golpe de la pandemia. Después, pasados los primeros 2-3 meses. Sí, los 2 primeros 3 meses, se empezó a recuperar el comportamiento, lo que se perdió en pago presencial y físico, que era el cheque o el pago, casi que no queda nada en efectivo, más que nada los cheques, se reemplazó por el e-cheque y por la transferencia bancaria, con lo cual, en cierta forma, se eficientizó bastante la forma de cobro, incorporando nueva modalidad de cobro que tenemos en la compañía, que es Mercado Pago y determinada cantidad de plataformas que también hacen más amplio el espectro de posibilidad de pago para el cliente. Todo eso llevó a que nos encontramos llegando a fin de año con un volumen de cobranzas, dado el contexto de la pandemia, bastante bueno, Claro. bastante razonable. De hecho, cerramos un diciembre con un mes récord de cobranzas, que fue, dado el contexto, algo bastante atípico. Pero sí, la verdad que es producto, por un lado, del trabajo de los brokers y productores, de los clientes que no pierden la habitualidad y la confianza con la compañía y siguen pagando, y de la gestión de la compañía de seguros para perseguir eso. También mostramos bastante flexibilidad con los clientes que venían a plantear que las obras estaban paradas, qué podíamos hacer. Entonces ahí buscamos la forma de resolver comercialmente el tema y siempre hemos encontrado un buen acuerdo beneficioso para las dos partes. ¿Qué porcentaje tienen de negocios con brokers, productores y directos? ¿Hay un porcentaje importante? Y hoy casi todo, a través intermediado. De brokers y productores medianos y chicos. Y lo otro que quería saber, el tema del reseguro, porque también teniendo en cuenta todo esto que estamos comentando. Sí, nosotros renovamos todos los 1 de julio. Y bueno, justo la última renovación fue con toda la pandemia estallada, ¿no? Y en Europa con malos resultados. Acordémonos que cuando estalló la pandemia, las bolsas mundiales se cayeron como un piano. Y eso le pegó a todos los activos, a todos los balances de las reaseguradoras internacionales que tienen muchas inversiones en ese tipo de instrumentos, ¿no? Bueno, entonces veníamos viendo que los resultados de todas las reaseguradoras no eran buenos. Y de hecho se pusieron mucho más restrictivos, algunas hasta salieron del negocio por algún
Sí, salieron algunas del negocio. ¿Pero salieron al negocio de acá de Argentina? De Argentina. Sí, o de la región o de la Argentina. Ah, de la región. De Argentina, no puntualmente de la región, y algunas mirando a Argentina con mayor cuidado, ¿no? Entonces, costó un poco más que otros años, Sí, pero hemos igual logrado... Sí, ¿Cambiaron de algunas, por ahí no me quieras decir el nombre? No, hubo 2 que se fueron, pero no por nosotros, sino que se fueron que ellos por... decidieron. Y conseguimos quienes los sustituyan, sí. Sí, había capacidad. Fue un poquito más forzada, si querés, o costó un poco más la renovación, pero dado el track record de la compañía, los accionistas y un poco la historia que tiene, es que pudimos tener una renovación de éxito, Sí. con toda la capacidad, hasta con sobrecapacidad. Claro. para Y después, perdón, Sí. ¿no? Y lo que se vio, por suerte, ¿no? Que después de ese primer impacto tan negativo que tuvieron en sus balances los aseguradores, después se fueron recuperando, ¿no? De hecho, los mercados Sí, mundiales sí. volvieron a estar a niveles de prepandémicos en algunos Sí. países. Entonces ya también están como más tranquilos. tranquilos. Fue tranquilos mucha con- pérdida, no pérdida de cash, sino mucha pérdida contable la que hubo como consecuencia de la depreciación de los activos, que Claro. a partir de mitad de año empezó a retomar. Y las los comisiones, balances, si querés, las mejoraron. comisiones te cobran para que ustedes tengan que subir las tasas a sus clientes o no, o más ¿Te o referís con los clientes? no, yo me refiero a las, Bueno, no las los comisiones de seguros. los productores, sino las de reaseguro. Sí. ¿Se aumentaron o no? Mantuvimos las condiciones Sí, las condiciones fueron muy No buenas. cambiaron. Yo digo por el COVID, no por otra No, cosa. no, sí. Mantuvimos, de hecho, las mismas condiciones que el año anterior. En ese Ok. sentido, no empeoraron. Tampoco pedimos Que en mejoras este porque contexto sabíamos fue que muy no daba el contexto, pero mantuvimos las mismas condiciones. Bueno, para ir redondeando, ¿qué expectativas tienen? Dos temas respecto de, ya hablamos algo del presencialismo en las oficinas, no solo de las compañías de seguros, sino también de los productores, es decir, cómo se van acostumbrando a esta nueva metodología, y después hay otros que se van achicando y están pensando en no volver Sí, directamente escuchamos a la De de hecho, varios escuchamos productores. productores que han cerrado la oficina y por ahora no tienen planeado abrir. Han desalojado la oficina, están sin Claro, oficina. Y se no tienen demostró que se puede, trabajar se puede. sin ningún Y problema. nosotros hemos trabajado 5 o 6 meses todos desde la casa, nosotros. Sin venir nadie. Nadie. Y se pudo perfectamente. Se pudo. Después tuvimos habilitados como actividad y ahí empezamos a abrir. Abrimos 4 días por semana nosotros para trámites muy. Sí. Me parece importante muy resaltar básicos, en digamos. ese proceso Sí. de que se pudo, también es un equipo muy flexible, que se adaptó muy bien, con mucha gente joven, que muy familiarizada con las plataformas y con las Claro. tecnologías. Sí. Y una muy buena comunicación. Por supuesto que vieron marchas, contramarchas, cosas para ajustar, pero así todo, Mucho la Zoom. compañía desde el día... Sí, Mucho Zoom. sí, pero desde el día 1 pudo seguir prestando servicio y hasta el día de hoy lo sigue haciendo así. Todavía no hay nadie en la oficina y veremos qué va a pasar en el 2021. Pero hemos hecho encuestas a lo largo de todos Sí. estos meses internas Sí. y todos los colaboradores están tan cómodos, digamos, y están dispuestos, y a todos les gustaría tener un mix, ¿no? Algo que sea más Claro. flexible, no venir 5 días por semana de 9:30 Porque el rendimiento a 6. es Porque el- vimos es- que se puede hacer algo El rendimiento distinto. es muy bueno, pero Sí. vos necesitas creemos Sí. por lo menos que necesitas el contacto con tus compañeros, no solo va por lo laboral, sino que tiene que ver con lo afectivo, con la red de, Sí, el sociabilizar. de contención Sí. que uno tiene en una oficina. Creo que eso es importante y está bueno que lo podamos mantener. Por eso creo que en el sistema híbrido un poco Es se el satisfacen ideal. las dos. Eso es lo Yo que creo que apuntamos, vamos- y con esta mudanza es también un poco lo que vamos a plasmar. Acá no hay lugar para que vengamos todos juntos. O sea, De hecho, no hay acá puestos fijos, la idea son puestos Ah, sí o rotativos. sí va a haber que, como no hay lugar, Sí, va a haber que hacer exacto. eso. Me parece muy bien. Bueno, les agradezco muchísimo y bueno, todo el Oh, éxito del Delia, mundo, y muchas esperamos gracias. que volvamos a la normalidad pronto. Y sí, ojalá, así es. Delia, y gracias por la visita. Gracias. Por la visita.